implementar. Listo. Okay. El cual se conformó ante la necesidad de implementar acciones para el abordaje y la prevención de todas las enfermedades que son consecuencia de los riesgos psicosociales, incluido el estrés laboral. Entonces es un tema que me gusta mucho, vamos a tratar de resumirlo en 30 minutos, o sea, es que tenemos 35 minutos. La siguiente, por favor. Sí, correcto, es que se me perdió el micrófono. Listo. Bueno, todos en algún momento hemos experimentado el fenómeno del estrés, ¿verdad? Y sobre todo a nivel laboral. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos que a nivel global, algunas estadísticas que a nivel global se nos presentan para darnos cuenta de que no estamos solos. He estado buscando algunos números, algunas estadísticas, pero no encontré recientes a nivel latinoamericano. Lo más cercano o lo más reciente que encontré es este cuadrito del American Institute of Stress, en donde habla de las estadísticas del 2019 y del 2020, del cambio, del incremento que ha habido en la percepción de estrés, en la situación de estrés y en la disminución que ha habido en el compromiso de los trabajadores con el trabajo por causa del estrés. Como vemos ahí, el 80% de los trabajadores en Estados Unidos sufren de estrés. El 25% de ellos mencionan que su trabajo es el principal estresor, ¿verdad? El principal estresor en sus vidas. Y el 76% reportan que el estrés afecta sus relaciones interpersonales. Entonces vemos que no es algo ajeno, no es algo que nos pasa solo a nosotros y es un fenómeno que globalmente ha ido en incremento y por eso nos preocupa mucho el tratamiento y el manejo de este tema. La siguiente, por favor. Ok, no podemos hablar del estrés si antes no lo conceptualizamos, ¿verdad? Entonces, debemos tener una conceptualización y además una idea de los mecanismos fisiopatológicos que actúan en la intervención de de la producción de toda la patología asociada al estrés. Pues primero vamos a conceptualizar. Tenemos aquí una definición pequeñita, la definición de la OMS, que es el conjunto de las reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. La siguiente. Viéndolo desde esta perspectiva, el estrés es un sistema de alerta fisiológico cuyo principal objetivo es preservar la vida, ¿verdad? O prevenir la muerte. El estrés lo que hace es prepararnos para la huida o para la confrontación, dadas las circunstancias. Entonces, de un mecanismo de supervivencia, de una actividad estresante, se desencadena un mecanismo que puede hacernos enfrentar de manera exitosa y eficaz una situación que nos permita sobrevivir, ya sea salir corriendo, como está ahí, ¿verdad? Salir corriendo o actuar ante una situación determinada. Siguiente. Bueno, decimos que no podemos hablar del estrés sin hablar de los mecanismos fisiopatológicos del mismo y de los protagonistas. Los principales protagonistas en los mecanismos fisiopatológicos del estrés son el cerebro y las hormonas del estrés. El cerebro principalmente, acá en la parte media, es que no tengo yo el control de la presentación, pero en la parte media del cerebro, en esta región que se llama el hipotálamo, y unos par de centímetros más hacia abajo, una glándula muy importante que se llama la glándula pituitaria o la hipófisis. Los estímulos estresores actúan directamente en esa zona para desencadenar una serie de reacciones fisiológicas y una serie de reacciones que van a dar como resultado la elevación de sustancias o hormonas que van a producir cambios que nos van a preparar para la acción o para la huida. La siguiente, Mónica, por favor. Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico, ¿verdad? El estímulo llega directamente a la región central, a la parte media del cerebro, el hipotálamo. En el hipotálamo se da una secreción hormonal que estimula la secreción de ACTH a nivel de hipófisis o pituitaria. Y la hipófisis lo que hace es
enviar ese estímulo hormonal hacia las suprarrenales, las glándulas que se encuentran por encima de los polos renales, para que se liberen las famosas hormonas del estrés. Ya las vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante que se liberen esas hormonas del estrés? Porque esas hormonas preparan al organismo de manera fisiológica para la acción. Entonces, ahí podemos ver cómo el cerebro envía, el hipotálamo envía el mensaje a la hipófisis libera la hormona ACTH, que es la hormona estimulante de las suprarrenales, y la ACTH estimula la producción de dos hormonas muy importantes, el cortisol y la adrenalina. Cada una de ellas tiene una función específica dentro de la respuesta fisiológica al estrés. Y esa función específica la podemos ver resumida en esos grafiquitos que están ahí. El cortisol, por ejemplo, actúa elevando el nivel de glicemia en sangre, disminuye la peristalsis, aumenta la cantidad de ácido en el estómago. Y la adrenalina básicamente nos prepara aumentando la frecuencia cardíaca, preparando los músculos para la acción, produciendo contracción a nivel muscular, aumenta la frecuencia respiratoria porque necesitamos llevar más oxígeno a los tejidos para prepararnos para la acción nuevamente. Entonces, todas estas respuestas, todas estas reacciones o todos estos cambios a nivel anatómico, orgánico, fisiológico, son necesarios para que podamos responder ante una situación estresante. Son necesarios, son importantes. Por eso es que hemos escuchado hablar de estrés. La siguiente, por favor. Entonces ahí podemos ver cómo cada una de estas hormonas juega un papel importante. La adrenalina, por ejemplo, aumentando la contracción muscular, aumentando la frecuencia respiratoria, aumentando la frecuencia cardíaca, disminuyendo la peristalsis del estómago, aumentando la producción de ácido. Y el cortisol tiene diferentes efectos. Aumenta el azúcar, que necesitamos que el azúcar llegue a todas las zonas, bloquea ciertas partes en ciertas áreas en el cerebro que no necesitamos en ese momento, como el área del hipocampo, el área de la corteza prefrontal, donde tenemos los recuerdos, donde tenemos el razonamiento lógico. Eso no lo necesitamos en este momento, entonces el cortisol entra en acción. Además, también actúa a nivel cardiovascular, actúa a nivel sensorial, a nivel sensitivo, disminuyendo la sensibilidad al dolor y también a nivel de disminuyendo la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Dicho esto, siguiente, por favor. Dicho esto, pues tenemos que decir que si bien es cierto, el estrés es muy importante para la supervivencia, para la atención de situaciones peligrosas o que amenazan la vida, el 90% de las situaciones que nuestro cerebro percibe como estrés son situaciones que no amenazan la vida. Entonces, dentro de esas están todas las situaciones que se presentan en el trabajo. Y el cerebro no distingue entre un estímulo estresor que amenaza la vida, un estímulo estresor vital y un estímulo que no amenaza la vida. Por eso la constante exposición a estímulos estresantes o a lo que consideramos un estímulo estresante, llámese en la casa, en la familia, en el trabajo, pues puede llegar a ocasionar enfermedad. Por lo siguiente, pase la siguiente, Mónica, por favor. Entonces vemos que existen consecuencias importantes de tener elevado estas hormonas permanentemente, ¿verdad? El cortisol elevado de manera permanente hace que haya niveles indeseables de azúcar en la sangre, hace que hayan trastornos digestivos, trastornos neurológicos. Como les decía en la diapositiva anterior, se bloquea el pensamiento lógico, se bloquea el área de los recuerdos, se disminuye la concentración, la atención. Vienen los trastornos digestivos secundarios y también hay cambios en el funcionamiento del sistema cardiovascular. La siguiente. Pues también ahí el tener el cortisol elevado hace que tengamos síndrome de fatiga crónica, cambios hormonales, porque en la hipófisis hay un eje en el cual se encuentra no solamente la hormona estimulante del cortisol también, y de la adrenalina, también hay otras hormonas que participan dentro de este eje, como las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales,
Entonces, estos trastornos van a llevar de manera secundaria por rebote trastornos a nivel funcional sexual, disminución de la libido, disminución de trastornos menstruales, por ejemplo, cambios en la mineralización de hueso porque disminuyen o afectan la absorción de calcio. La siguiente, por favor. La adrenalina, por su parte, generalmente actúa más sobre el sistema cardiovascular, entonces es responsable de hipertensión, de arritmias, de trastornos del sueño, ¿verdad? De sudoración constante y de trastornos del ritmo cardíaco. La siguiente. Ok, bueno, según la OIT y la OMS, tenemos estas dos definiciones sobre el estrés laboral. De acuerdo a la OIT, el estrés laboral es la respuesta física y emocional de un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. Pongo ahí percibidos porque, como lo mencioné a unas diapositivas atrás, algunas de las situaciones que experimentamos o sentimos o percibimos como estresantes o que son determinantes para nuestra vida, realmente no lo son. Entonces, ahora probablemente el otro expositor se va a referir mucho a este tema, pero si lo pongo ahí, va a depender mucho de la forma en que nosotros reaccionemos, de la idiosincrasia, de los recursos que cada uno de nosotros tenga, del tipo de trabajo que se haga, ¿verdad? No todos los trabajos tienen, no en todos los trabajos se tiene la misma exposición al estrés. De acuerdo con la OMS, el estrés laboral es identificado como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y las habilidades del trabajador. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Bueno, las principales causas del estrés son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son los principales generadores de estrés y sobre todo a nivel laboral. En la organización, en un trabajo, sobre todo factores como la organización del trabajo, los horarios, variables como el control, una serie de factores que van a afectar a nivel psicoemocional y de los cuales me imagino que el expositor que me sigue se va a referir al tema. El siguiente, por favor. Bueno, podemos identificar claramente tres fases del estrés. La fase del estrés o la primera fase, ¿verdad? La fase en la cual se dan todas estas reacciones deseables, ¿verdad? Estas reacciones que preparan nuestro cuerpo para la acción, para la huida. Y la siguiente fase, que es la fase en la que nos estamos como acostumbrando, como poniéndonos, con nuestro cuerpo está luchando contra ese tipo de manifestaciones o contra estas manifestaciones. Y por último ya está la fase en la que nos enfermamos. Ya todos nuestros mecanismos de regulación se han agotado y vienen los trastornos o las enfermedades relacionadas con el estrés. Siguiente, por favor. Mónica, deme un segundo porque no estoy viendo bien la pantalla. Un momento. Ok, de acuerdo, doctora, no hay problema. Es que no estoy viendo la pantalla y... Bueno. Estamos en la diapositiva que se llama indicadores del estrés prolongado Lo del que pasa trabajo. es que no la veo, la perdí. La perdí. Un segundo. No sé cómo, o sea, la veo, pero la veo muy chiquitita, no sé cómo ampliarla. Vamos a ver. Ok, un ratito. Es que no la puedo ampliar. Ok, ahora sí, ya. Perfecto.
Entonces, los indicadores del estrés prolongado en el trabajo los podemos clasificar en tres grandes grupos. Los indicadores psicosomáticos, que es donde vienen casi todas las manifestaciones físicas del estrés, ¿verdad? Que ya son conocidos por todos nosotros, como la fatiga crónica, los dolores de cabeza, los cambios en el peso, ya sea aumento o disminución de peso, la gastritis, los trastornos musculoesqueléticos. De hecho, estas enfermedades psicosomáticas son las principales enfermedades o causas de morbilidad dentro de la mayoría, me atrevería a decir, en todas los centros de trabajo. También tenemos los indicadores conductuales, ¿verdad? Como el ausentismo, el abuso de sustancias, las conductas violentas, relaciones humanas deterioradas, porque todas las situaciones psicosomáticas nos llevan a tener cambios en el comportamiento, nos llevan a tener fatiga, nos llevan a tener desorganización, baja productividad y aumento de la siniestralidad o de los accidentes. También tenemos indicadores emocionales, ¿verdad? Como el aburrimiento, la ansiedad, la depresión, el aislamiento, el distanciamiento afectivo, la impaciencia, la irritabilidad, la desconcentración y errores a la hora de ejecutar algunas tareas. El siguiente, por favor. A largo plazo, pues eso se traduce en enfermedades serias, ¿verdad? Como el agotamiento crónico o el síndrome de burnout, la depresión mayor. La depresión es una de las principales causas de incapacidad y es una de las enfermedades que más demanda gastos en los sistemas de salud en los países en Latinoamérica y en América en general. La angina, alteraciones metabólicas como la diabetes, el síndrome X, dependencia alcohol a drogas y desórdenes musculoesqueléticos. El siguiente. Ok, ¿qué pasa con las enfermedades crónicas y el estrés? Bueno, todas las enfermedades tienen componentes multifactoriales. Antes decíamos que nosotros heredábamos las enfermedades de nuestros padres, ahora podemos decir que aparte de heredar la condición que nos predispone a el exponernos a ciertos factores de riesgo, pues favorece que estas enfermedades se manifiesten de manera más temprana o más tardía, ¿verdad? Si no nos exponemos, y que se manifiesten con más o menos complicaciones. El estrés es uno de los principales factores de riesgo modificables, ¿verdad? Común a todas las enfermedades crónicas. Esto se pone a leer sobre prevención de la hipertensión, sobre atención primaria en el tratamiento de la diabetes o de las dislipidemias, y todas en común concuerdan con estrategias para el manejo del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés puede desencadenar y precipitar y exacerbar las complicaciones de estas enfermedades crónicas. El siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿cómo podemos gestionar el estrés a nivel individual para prevenir enfermedades? Ya vimos cuáles son los indicadores tempranos para saber si estamos ya en camino hacia la última etapa, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos que saber es cómo gestionar. Acá se les habla mucho del tema del autocuidado y de la conciencia. Hay mucha información, los medios de comunicación, las redes sociales, los centros de trabajo tienen mucha información acerca de estrategias para reducir el estrés o para enfrentarlo, pero nada de esto es suficiente, nada de esto es efectivo si nosotros no ponemos atención a lo que hacemos y si no nos ponemos atención a nosotros mismos, si no nos dedicamos, si no tenemos nuestros espacios de autocuidado. Pues acá tenemos un boletín que se llama Contacte su conciencia, que lo que pretende es que intentemos cada una de las actividades cotidianas las llevemos más a nivel consciente y las podamos usar como una herramienta para combatir los síntomas del estrés y para prevenir las complicaciones asociadas al mismo. El siguiente. Entonces, todas estas diapositivas estoy segura que las pueden encontrar en otro lugar y toda la información la pueden accesar en otro lugar, pero lo más importante acá es que llevemos todas estas actividades, todo esto que hacemos a nivel consciente. Siempre nos han dicho, vean, es importante dormir 8 horas, ya sabemos que las 8 horas pues, son para la gente que está digamos, en la edad económicamente activa, las personas mayores de edad, los viejitos, los adultos mayores necesitan tal vez menos horas sueño, los niños tal vez un poquito más. Pero sabemos, siempre nos hablan de la importancia de dormir por lo menos 8 horas porque evita el envejecimiento, porque ayuda a combatir el estrés, previene la obesidad, fortalece la memoria.
Entonces es importante que tengamos en la conciencia que debemos seguir ciertas pautas para poder lograr un sueño reparador, un sueño suficiente, un sueño adecuado. ¿Cuáles son las pautas para la higiene del sueño? Bueno, ahí se las pongo en un pequeño dibujito que está ahí. Es básicamente tratar de tener rutinas, propiciar un ambiente adecuado, oscurito, sin mucho ruido, evitar comidas muy fuertes a la hora de acostarse, evitar pantallas en la habitación donde vamos a dormir, porque las pantallas ejercen un efecto sobre la melatonina, que es la hormona que a esa hora debe de trabajar para que podamos dormir, tener un sueño placentero, evitar las bebidas cafeinadas después de ciertas horas, limitar las siestas. Entonces, todas estas acciones del día a día nos van a ayudar a tener una mejor eh, condición para enfrentar las actividades estresantes, porque las actividades no van a cambiar, el trabajo no va a cambiar y las situaciones que se presentan no van a dejar de presentarse. La siguiente, por favor. Esta es otra diapositiva que pueden encontrar en muchos otros espacios. Esto de alimentarse a nivel consciente es un término del que se habla mucho actualmente. Yo no sé si han escuchado el mindfulness. Yo sé que hay un especialista en nutrición que va a hablarles sobre la alimentación balanceada, pero sí es importante que tengamos en cuenta todos estos factores que están acá mencionados. Entonces siempre nos hablan de las cantidades y de que los grupos nutricionales, eso sigue siendo muy importante todavía. Pero la alimentación consciente empieza desde el día en que uno va a comprar y a elegir los alimentos que se va a comer. Entonces es importante llevar a la conciencia el alimento que yo elijo para comer, de qué manera lo voy a preparar, si lo voy a preparar asado, frito, al horno, ¿verdad? O sea, una preparación más saludable, dedicar un espacio para sentarme a comer, sentarme ahí, no sé, solo, con mis compañeros, tener un lugar que sea específicamente para eso, poner todos los sentidos en el plato, a veces se nos olvida, ¿verdad? Estamos tan perdidos en el día a día, ¿verdad? Y en las actividades cotidianas y en las actividades estas que nos causan tanto estrés, que nos olvidamos no darnos cuenta de qué es lo que estamos comiendo, masticar adecuadamente, evitar distracciones, evitar comer con el televisor y las noticias por ahí, y dedicar el tiempo necesario para hacerlo con calma, porque de una alimentación adecuada y de un espacio adecuado, yo voy a obtener una energía suficiente, la energía suficiente para hacerle frente al día a día. El siguiente, por favor. La otra recomendación que encontramos en todo lado era amar el agua, ¿verdad? Somos 70% agua, o sea, somos súper afines al agua, no le tengamos miedo, bañémonos todos los días, tomemos mucho líquido, tratemos de tomar por lo menos unos 2 litros de agua al día. A las personas que les cuesta mucho ingerir agua, pues yo les recomiendo que les pongan rodajitas de limón o hojitas de hierbabuena, y que tampoco se aflijan, ¿verdad? Realmente nosotros consumimos la mitad del agua en las bebidas del día a día, en el café, en el té, en los frescos. También incluyo ahí como parte del hecho de que somos hidrofílicos, el que aprendamos a nadar. He descubierto con el tiempo que es un excelente ejercicio y que además de ser muy completo, es muy seguro. Siguiente, por favor. La otra gran recomendación es ejercitarse, ¿verdad? Aquí es importante, les recalco que es importante que todas estas actividades que deberían ser de nuestra cotidianidad las llevemos a la conciencia, ¿verdad? No esperemos a sentirnos estresados y a sentirnos mal para recurrir a estas actividades para que nos saquen del apuro, ¿verdad? Es importante que el día a día, que nuestro día a día sea pensando en esto. Ejercitarse, bueno, ya sabemos que hay una diferencia entre actividad física, ejercicio físico, deporte, ellos no son sinónimos. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es la actividad física. ¿Por qué? Porque, bueno, reduce todos los factores de riesgo para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, ¿verdad? Y lipidemias. Ayuda a mantener el cuerpo sano, ayuda a elevar la serotonina porque incrementa los niveles de serotonina y ya sabemos que la serotonina es la hormona de la felicidad. La dosis de actividad física pues va a depender de la edad de la persona, si es una persona adulta mayor,
pues unas 3 veces a la semana. Si es una persona en edad de los 18 a los 64 años, por lo menos unos 150 minutos semanales y 60 minutos diarios para los jovencitos, ¿verdad? Eso no tienen excusa, tienen que hacer ejercicio todos los días. La actividad física y el deporte y el ejercicio físico, como les decía, son diferentes, o sea, no podemos encuadrarlos a todos en la misma. Si usted quiere tener salud cardiovascular, haga ejercicio físico y deporte. Y si la finalidad es combatir el estrés, es suficiente con hacer actividad física. Pero es muy usual que en la consulta la señora le diga a uno, pero qué raro, doctora, que yo no bajo de peso, qué raro que yo sigo igual, qué raro que a mí no me baja el colesterol. Si yo hago mucho ejercicio, vieras cómo hago, yo limpio, yo barro, yo sacudo, yo, ¿verdad? Llevo a mis nietos a la escuela. Lo que pasa es que eso es actividad física, eso es muy beneficioso, sí, eso ayuda mucho a la sensibilidad, a la fuerza, a la tonicidad de los músculos, a la motivación, a muchas cosas, pero desde el punto de vista de entrenamiento cardiovascular, lo que se requiere ya es una actividad más programada, más disciplinada y que se acelere un poquitito más el corazoncito. De eso no vamos a detenernos aquí porque no es el motivo de la charla, pero es la recomendación general y es importante que hagamos la diferencia. El siguiente. Bueno, es importante también que tengamos en cuenta nuestros padecimientos crónicos, aquellos a los que no le podemos echar la culpa 100% al estrés, ¿verdad? Entonces, monitorear la salud es muy importante, asistir a los controles crónicos, semestrales o anuales, y después de cierta edad, y si tenemos algunos antecedentes, pues procurar buscar los exámenes diagnósticos preventivos como la mamografía, el antígeno prostático, la densitometría. Si hay antecedentes, por ejemplo, de cáncer en la familia, pues entonces preguntar a los médicos tratantes cuáles son los exámenes a los que yo debería someterme regularmente. La siguiente. Esta diapositiva es muy importante. ¿Cuántos de nosotros estamos 100% conscientes de nuestra respiración? Es la función vital más importante, es la que nos mantiene aquí y sin embargo es muy raro que la llevemos a nivel consciente, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que la respiración que nos relaja, que nos ayuda a tener salud, que nos da concentración, que nos ayuda a mantener la presencia y la calma, es una respiración pausada, donde yo uso todos mis músculos accesorios, donde yo inflo el abdomen para que el diafragma descienda y pueda abrir campo a las bases pulmonares y todo el oxígeno que durante la respiración yo recibo penetre por los tejidos y llegue efectivamente a todos los órganos y sistemas. Entonces, aquí yo he hecho la prueba con los chicos y les digo, bueno, si yo le digo a usted respire profundamente, ¿qué hace? Y la mayoría inhalan, ¿verdad? Suben el esternón y las clavículas y meten la panza. Entonces, este grafiquito me es de mucha utilidad para mostrarles cómo, desgraciadamente, muchas veces no tenemos en cuenta la importancia de respirar adecuadamente. Y bueno, este es un mecanismo, como les decía, que nos mantiene con vida y puede aportarnos aún muchísimos más beneficios. Control, como les decía, calma, presencia, concentración. Todos hemos en algún momento de nuestras vidas oído la voz de nuestras mamás que nos dice, o de la jefa, o de alguien por ahí que nos quiere calmar y nos dice, calma, respire profundo. Entonces es importante llevar a la conciencia una respiración adecuada. La siguiente. Esta otra, bueno, la alegría, no, todas las emociones son importantes. El colega que me sigue creo que puede concordar conmigo en esto. Todas las emociones son muy importantes, pero las emociones que provienen del amor, como la alegría, la motivación, pues son fuente de bienestar y es importante que tratemos siempre de tener ahí una sonrisa, aunque no nos salga del corazón, pero después esa sonrisa va pasando de afuera hacia adentro y el corazón va a terminar alegrándose y muchas personas se van a acercar a nosotras de la misma forma, alegres y positivas. Evitar hasta donde sea posible el consumo de sustancias psicoactivas. También importante ahí recomendar que si yo detecto que el estrés está provocando ya, digamos,
alterando mucho mi cotidianidad, produciendo problemas a nivel de trabajo y todo esto, mejor asistir a la consulta especializada con un médico, un psiquiatra o un psicólogo. Importante también buscar actividades o pasatiempos que nos gusten, ¿verdad? No todos nacimos para bailar, no todos tenemos habilidad musical. Debemos un poco, con este tema del autoconocimiento y del autocuidado, de buscar, encontrar aquella actividad que nos busca, que nos relaja, perdón, que nos gusta y que hacemos bien, que nos hace sentir bien. La siguiente, por favor. La otra forma de gestionar el estrés ya son estrategias que uno puede tener a nivel eh, logístico, como organizar tiempos de espacio en el trabajo, tiempos de descanso en el trabajo, ¿verdad? Es importante que utilicemos los tiempos de alimentación, las pausas activas, si tenemos pausas activas en el trabajo, que participemos de las actividades sociales, organizar el lugar de trabajo es importante, mantenerlo limpio, mantenerlo ordenado, definir prioridades, aprender a decir que no, levantarse temprano, ese es uno de los principales estresores en el día a día, en la cotidianidad de los trabajadores, el llegar tarde es seriamente censurado en muchos trabajos y el estrés en las mañanas, si uno empieza mal, el día sigue mal. El siguiente, por favor. Bueno, y con esta última diapositiva completo mi presentación y me gusta mucho esta frase de Santa Teresa de Ávila que dice, sea amable con tu cuerpo para que tu alma tenga ganas de habitar en él. Les doy las gracias y les dejo el espacio para que Mónica canalice las preguntas o los comentarios. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la presentación y abordó un montón de temas que a lo largo de la semana hemos estado hablando, ¿verdad? El tema, bueno, de los que recuerdo, la risoterapia, de hecho, toda la semana hemos estado haciendo una serie de actividades, ¿verdad? Donde estamos promocionando ese tema, la risa, ¿verdad? De que las personas nos riamos, movemos muchos músculos del cuerpo, ¿verdad? Y nos viene a beneficiar bastante cuando estamos estresados y bueno, también temas de descanso. El día de mañana vamos a tener un Facebook Live con la caja sobre la higiene del sueño. Entonces también cordialmente invitados, invitadas a que nos acompañen y lo puedan escuchar. Temas obviamente como lo que es actividad física, ¿verdad? Que el día de ayer también estuvimos con un Facebook Live entre los consejos de actividad física, pausas laborales saludables, alimentación saludable. Bueno, esta semana del bienestar es bastante importante, ¿verdad? Por el tema también de que lo que buscamos con todas estas prácticas es la prevención de las enfermedades no transmisibles, que bueno, también desde su conocimiento y su experiencia nos ha venido a compartir todos estos buenos consejos y estas buenas prácticas que podemos implementar en los centros de trabajo. Entonces, bueno, acá tenemos algunos comentarios de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se unen y que se siguen uniendo a este webinar. En realidad, preguntas como tal, no veo acá en el chat, veo muchos comentarios que nos dicen gracias, excelente. Nos acompañan personas del Sindicato de Trabajadores de la IA, están compartiendo y retransmitiendo este tema para funcionarios de la IA. También nos dicen muy linda la exposición, muchas gracias y bueno, a reír muchísimo, también nos dice Felipe Mora. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Vamos a ver acá que nos lo puedan indicar, por favor, por medio del chat. Tenemos acá una consulta, vamos a verla. ¿Qué actividades sugieren en cuanto a generar risoterapia en oficinas, más que interacción comiendo o reuniones? Bueno, acá Lore, no me queda muy clara la consulta, como cuál sería la pregunta en particular. Porque como que se hace una mezcla de temas, de risoterapia, pero dice más que interacción comiendo o reuniones. No me queda claro, entonces si por favor Lore nos puede aclarar la consulta para planteársela a la doctora. Y bueno, también comentarles que no hemos finalizado, ¿verdad? Que también vamos a contar con ya te doy la palabra, Lore.
Vamos a contar también con la participación de un psicólogo que nos acompaña desde Colombia y que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros, donde también nos va a abordar cómo es el comportamiento de nuestro cerebro y desde el punto de vista de salud mental, cómo reacciona nuestro cuerpo ante esos indicadores o ante esas alarmas y esas alertas que nos da. Vamos a ver, Lore, si te puedo dar la palabra y activar el audio para ver si le hace la consulta directamente a la doctora. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La consulta particular es que se interactúa en las oficinas específicamente cuando uno está compartiendo en reuniones que normalmente suelen ser muy formales o bien en espacios cuando estamos comiendo. Entonces, cuando hablan de risoterapia, ¿verdad? Específicamente, o de esos espacios más que pausas activas que tiene que ver con otro funcionamiento, ¿cómo o qué actividades sugieren en las organizaciones para poder poner en práctica esto? Y me voy a explicar todavía más. Si pasa un gerente o si pasa mi gerente de área o en algún tipo de industria un poco más estructurada y nos ven a nosotros muertos de la risa, por decir así, ¿verdad? En el buen sentido, y no se ve que sea un tema que puede aportar a la salud laboral, digamos, o específicamente al bienestar, ¿qué actividades se pudiesen hacer, digamos? Y lo que quiero es como una idea, más o menos como para poder saber cómo se aplicaría, digamos, el tema de risoterapia específicamente. Muchas gracias. Bueno, yo con risoterapia específicamente no tengo muchísima experiencia. Les puedo comentar la experiencia de nosotros acá. Les comenté al inicio que integro un equipo multidisciplinario de atención integral porque hace unos años se hizo un estudio, un estudio de riesgos, un mapeo de riesgos. Los encargados de salud ocupacional hicieron un mapeo de riesgos y se detectó el riesgo psicosocial como el más importante en la institución, probablemente por la naturaleza de nuestro trabajo. Entonces, tuvimos que diseñar un montón de estrategias para tratar de abordar y de canalizar esto, porque el tema del riesgo psicosocial se las trae, ¿verdad? Y el tema del estrés laboral se las trae y hay que hacer mil gestiones a nivel de dirección y a nivel de gerencia, ¿verdad? Para que den permiso para que nos den esos espacios. Entonces, nosotros organizamos aquí una salita, desocupamos una bodega vieja que había con chunches, con libros y con cosas que eran para votar. La desocupamos, la arreglamos ahí con el presupuesto de todos nosotros. Hicimos una vaca, como decimos aquí, y compramos, no sé, libros para pintar, pinturas, rompecabezas, e incluso un año hasta tuvimos presupuesto y nos permitieron comprar un futbolín y una mesa de ping-pong. Entonces dimos ese espacio, que es un espacio que sí se habilita en los tiempos de comida, que ahora por la pandemia desgraciadamente estuvo deshabilitado por mucho tiempo, pero la idea es habilitar estos espacios en los tiempos de comida para que la gente tenga una forma diferente de interactuar, ¿verdad? Y se sienta más motivada y pueda también canalizar un poquito el tema del estrés. Esa es mi experiencia en este otro tema, ¿verdad? En el tema de risoterapia no soy experta, tal vez el psicólogo ahora se pueda referir a eso, pero sí hay algunas cosas que se pueden hacer. Entonces, no sé, para una semana del funcionario o para una semana, para una fecha especial, organizar un torneo de futbolín, porque antes aquí organizábamos torneos de fútbol o de básquet y eso, pero la gente se lesionaba, pues ahora que tenemos el futbolín es una maravilla. Eso es, tal vez es eso. Quería comentarles esa experiencia de nosotros. Sí, gracias, doctora. Sí, dijimos la risoterapia como una opción, pero bueno, como ya lo mencionó la doctora, hay miles de opciones, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, ¿verdad? Hubieron como ciertas actividades que se tuvieron que cancelar, pero bueno, poco a poco ya se han ido retomando, ¿verdad? También el tema de pintar, ¿verdad? Las mandalas, arteterapia, que es como le llaman. Ya hablaba también del tema de mindfulness, la respiración consciente. Y bueno, hay un montón, ¿verdad? De ideas y de prácticas que podemos implementar en los centros de trabajo para motivarnos. Acá tenemos como varios comentarios, ¿verdad? Bueno, doctora, nos consultan
si este tipo de charlas se pueden dar como en las empresas, o no sé si tal vez desde el IAFA ustedes tienen alguna opción de material, divulgación o algo similar entre los servicios que brindan para que le puedan suministrar por favor la información al compañero que nos consulte. Bueno, yo con mucho gusto, si a mí me dan permiso, pues yo podría ayudarles, facilitarles el material y también compartirles las experiencias que hemos tenido acá como equipo multidisciplinario. Ok, perfecto. Tal vez al final, doctora, si nos puede por favor escribir en el chat su contacto para que esta persona la pueda contactar, ¿verdad? Y si es posible puedan coordinar para trasladar toda esta información a diferentes centros de trabajo. También comentarles que estamos grabando este webinar, ¿verdad? Y lo pueden también repasar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como CSO Costa Rica y entonces ahí también van a poder encontrar esta grabación. Acá, bueno, nos hacen varias consultas, bueno, que si el webinar va a estar disponible, correcto. Todas las actividades que hacemos de parte del Consejo de Salud Ocupacional son gratuitas y las ponemos a disposición de todos y de todas ustedes. Entonces, bueno, acá nos siguen haciendo algunos comentarios, ¿verdad? Pero consultas en particular, creo que serían esas. Entonces, agradecerle, doctora, por la participación y por el tiempo que se ha tomado para compartir todos esos consejos a las personas que nos acompañan esta tarde y esperamos nuevamente a futuro volver a contar con su participación. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la atención. Mil disculpas ahí porque tengo problemas técnicos. Yo no uso mucho Zoom. Aquí lo que usamos es Teams. Sí. Entonces se me hizo ahí un enredo, ¿verdad? Ah, no hay problema, doctora, es parte ahí Este, de la virtualidad, pero acá lo importante es que nos pudo compartir todos esos consejos, esas recomendaciones desde el punto de vista médico y bueno, también invitarla a que no nos abandone y se quede con nosotros para escuchar la siguiente ponencia del psicólogo que nos acompaña esta tarde. Así es que muchísimas gracias, doctora, y me voy a permitir presentarles a nuestro expositor, a nuestro segundo expositor que nos acompaña desde Colombia y bueno, ya es un expositor conocido aquí en el Consejo de Salud Ocupacional, don Samuel Vivas, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos desde Colombia. Don Samuel siempre muy atento y amable en colaborarnos. Voy a permitirme compartir una pequeña biografía de don Samuel. Él es psicólogo, él es magíster en salud ocupacional, profesor e investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es profesor invitado en posgrados de seguridad y salud en el trabajo de universidades de Colombia. Es asesor empresarial en gestión de riesgos psicosociales y salud mental laboral y es psicólogo de la Unidad de Cuidado Integral del Trabajador en la Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Así es que muchísimas gracias, don Samuel, por acompañarnos en esta actividad que hemos tratado de enlazar, ¿verdad? La parte médica, la parte de indicadores desde el punto de vista médico con la parte mental, ¿verdad? Y de salud mental. Así es que bienvenido, don Samuel, y muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Mónica, y al Consejo de Salud Ocupacional de Costa Rica. De verdad, para mí es una gran honor poder compartir con ustedes estos espacios de formación y desde aquí de Colombia, pues participar en las diversas actividades que ustedes como grupo, como equipo, como encargados de la seguridad y salud y del bienestar de los trabajadores en el país de Costa Rica, pues lo hacen de manera maravillosa. Así que para mí es un gran placer poderles acompañar. Bueno, ya aquí la doctora Danis Fallas nos dio una maravillosa presentación sobre lo que es el estrés desde la visión médica y también unas recomendaciones muy importantes desde lo médico y también desde lo psicosocial. Bueno, yo quiero enfatizar un poco más desde la salud mental y cómo el estrés puede afectarla. En Colombia nosotros tenemos nuestro Ministerio de Salud y
uno de las legislaciones que han surgido a partir de en este Ministerio de Salud es la Ley 1616 del 2013, en donde se define lo que es la salud mental y cómo se debe entender en Colombia. Y quiero compartirlo porque me parece que no es, digamos, pues la más profunda de todas las definiciones y conceptos o modelos de salud mental que hay, pero me parece pertinente compartir con ustedes desde esta visión esos 4 indicadores donde se afecta nuestra salud mental a partir del estrés. Se define la salud mental desde esta legislación como un estado dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que la salud mental que tengo hoy posiblemente no es la misma que vaya a tener mañana, ni que tendré cuando ya sea un adulto mayor, ni que tuve cuando era niño. La salud mental puede cambiar, es dinámica, puede mejorar, pero también puede afectarse. Y puede afectarse por diversos motivos, por los evolutivos propios de nuestra edad, pueden también ser generados por crisis esperadas y crisis inesperadas. Por ejemplo, la pandemia fue una de las crisis mundiales que más ha afectado nuestra salud a nivel mundial, a nivel de la salud mental. También puede ser afectada por condiciones laborales, que es lo que hoy nos atañe en este encuentro, en este webinar. Este estado se expresa en la vida cotidiana a través de nuestro comportamiento y la interacción que tenemos con los demás. Y adicionalmente, la salud mental nos va a permitir poner nuestras herramientas cognitivas, poner nuestras herramientas emocionales para 4 aspectos fundamentales. Transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas, amar y ser amados, y finalmente también la salud mental es requerida para que podamos contribuir a la comunidad. Entonces quiero hablarles de indicadores psicosociales de estrés en esas 4 áreas. En la vida cotidiana, el trabajo, las relaciones significativas y en la contribución a la comunidad. Quizás usted pueda identificar cuáles indicadores tiene o no tiene, o cuáles indicadores pueden estarle mostrando síntomas, sintomatología de estrés, y usted pueda comenzar a tomar decisiones importantes que protejan su salud física y mental. Bueno, veamos aquí un panorama muy preocupante. En el 2000, hacia el 2013, la Organización Mundial de la Salud estimaba que había en el mundo 450 millones de personas con algún trastorno de salud mental. Imagínense, 450 millones de personas con un trastorno de salud mental. Colombia tiene 52, 54 ciudadanos habitando aquí en el territorio colombiano. Me imagino Costa Rica debe estar algo similar, lo deben estar así casi que todos nuestros países latinoamericanos. Es como si juntáramos toda Latinoamérica y estaríamos por allí rondando los 450 millones de personas. Imagínense la magnitud de personas que logran tener un trastorno de salud mental. O sea, de verdad es desproporcional. Eso era en el 2013. Ocurre la pandemia 2020 y la Organización Mundial de la Salud estima que esto dispara los indicadores, unas tasas supremamente elevadas. De 450 pasamos a cerca de 1.000 millones de personas con algún trastorno de la salud mental. Y se espera que para el 2030 los trastornos de la salud mental sean la primera causa de incapacidad en el mundo. Es preocupante, de verdad, salud mental es muy preocupante. Permítame un momentico. Bueno, muchísimas gracias. Y la salud mental a nivel del mundo es un problema público, es un problema serio de salud pública. De verdad, estamos dando muy poca prioridad al cuidado de la salud mental y es uno de las situaciones
en las que deberíamos prestar mayor atención. La Organización Internacional para el Trabajo estima que de esos 1.000 o de esos 450 millones de personas, es decir, de la totalidad de los trastornos a la salud mental ocurridos en el mundo, al menos el 40% de ellos se debe a causas derivadas del trabajo, ¿sí? A causa del trabajo. Tenemos, el trabajo nos genera el 40% de riesgos de generar algún trastorno a la salud mental. Miren lo preocupante, ¿sí? El trabajo lo necesitamos, es requerido, nos da posibilidades de mejorar nuestras condiciones y calidad de vida, pero definitivamente tiene un alto riesgo de deteriorar nuestra salud mental. ¿Sí? No trabajar también. Entonces estamos en la paradoja, trabajo y puedo afectar mi salud mental y no trabajo y también. Bueno, el panorama es precisamente qué es lo que debemos hacer. Pues debemos precisamente poder intervenir a nivel de la prevención y la corrección los trastornos de salud mental en las empresas gestionando los riesgos psicosociales. Preocupante porque además, pues para poder atender los trastornos de salud mental en el mundo, tendríamos que invertir por lo menos el 4% del Producto Interno Bruto Global. Tendríamos que poder nosotros reunir la riqueza de todos los países en el mundo y establecer, sacar de allí el 4% para poder atender la población que está sufriendo trastornos de salud mental. Sin embargo, en los países más desarrollados, solo se está invirtiendo el 2%, es decir, el 75% de las personas con algún trastorno de salud mental no están siendo atendidas. Es más, puede haber muchísimas más personas con trastorno de salud mental debido a los subregistros, a que no todas las personas no se tienen contabilizado, no tenemos en los registros la totalidad de personas que sufren un trastorno de salud mental. Con esas estadísticas tenemos que 1 de cada 4 personas tiene o va a tener un trastorno de salud mental. 1 de cada 4 familias tiene o va a tener un miembro con un trastorno de salud mental. Es decir, tenemos que darle prioridad a la gestión de los riesgos psicosociales para que nuestros trabajos no se conviertan en fuentes generadoras de estrés. Por el contrario, se puedan gestionar, se pueda prevenir y se pueda promover la salud y la seguridad de los trabajadores en su salud mental. Bueno, ¿qué indicadores? Bueno, que ya lo decía la doctora cuando hablaba de los riesgos psicosociales y el estrés laboral. Yo no voy a profundizar más allí. Entonces, el estrés laboral es generado por los riesgos psicosociales en el trabajo. Tienen que ver con el liderazgo, las condiciones intralaborales, extralaborales e individuales. Liderazgo, control, trabajo en casa, recompensa, tecnoestrés, demandas que pueden estar asociados a nuestro trabajo. Entonces veamos ahora los indicadores psicosociales del estrés. Ya les dije que la salud mental se divide en al menos 4 factores. Tenemos a nivel de la vida diaria, o sea, es decir, de mi cotidianidad, de cómo me comporto yo en la vida cotidiana, puedo manifestar, o sea, puedo tener indicadores. Digo, hola, yo debería preocuparme. De verdad, estoy teniendo signos, síntomas, indicadores que me están dando alarma sobre el cuidado de mi salud mental. Salud mental es lo más valioso que tenemos. Es lo más valioso. La salud física y mental es lo más valioso que tenemos. Salomón escribió un proverbio muy bonito que dice: sobre todas las cosas de este mundo, lo más importante que debes cuidar es tu mente, porque de ella depende la vida. Así que lo más valioso que usted tiene, pues es la salud, y en especial la salud mental. Le invito a que haga un checklist y diga, bueno, sí tengo este síntoma, sí tengo este síntoma, sí tengo este síntoma. Debo prender las alarmas y comenzar a actuar para que no haga parte yo de las estadísticas de trastorno de salud mental en el mundo. En la vida diaria, ¿qué podemos comenzar a sentir? Ya lo había dicho la doctora: inquietud,
¿sí? Sensación de inquietud, de preocupación, como de un desasosiego, no estoy tranquilo, no estoy tranquila, o sea, no logro estar como con tranquilidad, con una inseguridad constante. Baja motivación, cosas que antes me gustaban mucho en mi vida diaria, hobbies, hacer actividad física, estar con la familia, hoy en día ya no me gustan, ya no estoy muy contento, ya no me producen el mismo placer. Me siento cansado, cansada y con baja vitalidad constantemente. Es decir, en la vida diaria no siento que tenga la misma fuerza, la misma vitalidad, las mismas ganas que sentía antes, ¿sí? Ahora me siento un poco menos vital para afrontar las situaciones de mi vida. Ya también le decía la doctora, dificultades para dormir. Y esto hace que sea un círculo vicioso, ¿no? No puedo dormir, me genera estrés porque no logro descansar. Más cansancio me hace generar más estrés. El estrés no me deja dormir y eso se vuelve una bola de nieve que si no atendemos a tiempo, pues puede desencadenar en afectaciones graves a nuestra salud. En Colombia, por lo menos, hay 32 enfermedades reconocidas como laborales, a nivel gastrointestinal, cardiovascular, eh, trastornos mentales, sueño, descanso, síndrome de burnout y estrés postraumático. Hay muchas más, faltan muchas, pero por lo menos logramos reconocer que el estrés genera enfermedades laborales y hay algunas que ya están reconocidas como tales. Temor, uno de los también signos de a nivel psicosocial en la vida diaria del estrés es el temor y un temor que uno no logra identificar la fuente. ¿Sí? No logra uno como identificar, pero qué es lo que le tengo miedo, o sea, a qué es lo que me está preocupando, ¿sí? ¿Qué es lo que me genera esta sensación de inseguridad? Cambios de ánimo y humor, ya lo había dicho también nuestra doctora, en donde podemos tener cambios bruscos de tristeza, alegría, alegría, tristeza, momentos de cambios bruscos en nuestra emociones. Entonces es importante también allí pensar, yo estoy teniendo estos síntomas, alarma, ¿qué voy a hacer para cuidar mi salud mental? Cambios alimenticios, hay personas que dejan de comer, hay otras personas que comen demasiado y generalmente es comida no saludable. Entonces, la comida no saludable se convierte en azúcar, el azúcar se convierte en grasa, la grasa y el estrés no se llevan muy bien, o mejor dicho, se llevan tan bien que nos generan afectaciones a nuestra salud. Entonces, por lo tanto, es importante revisar yo qué hábitos alimenticios estoy teniendo y todo eso también, sentimientos de frustración, nos llevan a tener una baja autoestima. Vamos ahora con indicadores en nuestra vida laboral. Baja productividad, el estrés definitivamente hace que ya no seamos los mismos productivos. O sea, de verdad, uno comienza a tener poca productividad, ser poco creativo, ya no me fluyen las ideas como me fluían antes y ya veíamos que eso tiene un componente también muy biológico, ¿no? El cortisol y demás hace que áreas frontales, áreas cerebrales se afecten y lógicamente no tendremos la misma capacidad para responder a las demandas de nuestro trabajo. Poca motivación, deseos de no asistir al trabajo es un síntoma muy importante. Si yo no quiero ir al trabajo, algo pasa y es importante comenzar a identificarlo, poder hacerlo consciente para tomar decisiones. El trabajo debe apasionarnos, debe gustarnos, debemos sentirnos felices de poder tener un propósito con nuestro trabajo, con nuestro empleo. Cuando yo ya siento que no tengo esa misma motivación, que no tengo el mismo nivel de compromiso, que ya estoy perdiendo como el gusto por mi trabajo, es importante comenzar a trabajar allí porque muy posiblemente el estrés esté afectando mi salud mental. Comienzan los conflictos interpersonales con los compañeros del trabajo, con los jefes, inclusive muchas veces llegan hasta a escalar a violencia, ¿sí? A agredirnos físicamente o agredirnos psicológicamente por los conflictos que no se resuelven a tiempo y vuelvo y digo, siempre son circulares, ¿no? Peleas con nuestros compañeros, no tener un buen ambiente de trabajo genera estrés, el estrés genera que no nos llevemos bien unos con otros, etcétera. Entonces son bolas de nieve que comienzan a hacernos demasiado daño. Fallas en la memoria, si usted comienza a notar que tiene dificultades para memorizar,
para retener información también, y ya lo había explicado la doctora, el tema son los neurotransmisores, toda la química, las hormonas que están allí funcionando, que hacen que nuestro cerebro tenga afectaciones cognitivas. También lo mismo, tomar decisiones. Va a ser muy difícil. Las personas estresadas no les facilita tomar decisiones. Y si es una de sus responsabilidades de cargo, pues imagínense cuánto más estrés va a generar, ¿sí? Si de mí dependen decisiones importantes y yo no siento la capacidad para tomarlas, pues más estrés voy a generar. Y el estrés va a hacer que más dificultad tenga yo para tomar decisiones. Bloqueo o embotamiento mental es otra de las indicadores psicosociales en el trabajo, que puedo estar generando, puedo estar sufriendo estrés. Allí es importante que precisamente pueda yo reconocer esta condición, que yo pueda identificar cómo está mi productividad, cómo estoy yo motivado en el trabajo, ¿sí? ¿Qué tan comprometido me siento yo con lo que hago? He bajado pasión, gusto, ya no me siento feliz, pues indicadores de estrés. Muy importante, ya no tengo la misma capacidad de memoria, me cuesta trabajo tomar decisiones, me siento embotado, me siento cansado, me siento sobrecargado mentalmente. Bueno, es importante comenzar a tomar decisiones. Uno muy importante, por ejemplo, es el agotamiento emocional. Sentir que ya no, por ejemplo, aquellos que trabajamos con personas, con pacientes, personal salud, que nos sentimos, comenzamos a sentir agotados emocionalmente. Es importante que identifiquemos este síntoma cuando ya siento que ya no puedo más, ya como que un problema más, ya no siento ganas de poder, ya no siento la misma ganas de atender a las personas, me cargan lo que me cuentan. Son indicadores importantes de salud mental y en especial para este grupo poblacional laboral, síndrome de burnout. En nuestra vida socioafectiva, pues también pues vamos a comenzar a tener dificultades o síntomas que podemos identificar en las relaciones que establecemos con nuestros familiares y con nuestros amigos. La irritabilidad. Y generalmente nuestros seres queridos nos lo dicen, es que con usted ya no se puede hablar, a usted no se le puede decir nada porque usted se enoja, explota, parece un fosforito, ¿sí? Y de verdad, la irritabilidad es un síntoma muy visible del estrés, no muy consciente. Uno a veces no se da cuenta de que levanta un poco la voz cuando las personas le hacen algún reclamo, no somos muy conscientes de que nos enojamos con facilidad, no somos muy conscientes del enojo que nos genera la vida en la vida cotidiana. Y son los otros los que nos pueden estar diciendo, miren, este es un indicador importante, o sea, te estás enojando mucho, te enojas por cualquier cosa. Pongamos atención a esos indicadores para poder tomar decisiones. Inseguridad. El estrés, como hace que perdamos capacidades cognitivas, de memoria, de atención, de motivación, de tomar decisiones, genera más facilidad que cometamos errores, pues también nos comienza a generar inseguridad, ¿sí? Inseguridad personal en nuestro desempeño. Comienza a generarnos temor a que podamos tener fallos y eso pues nos hace generar inseguridad, pero también inseguridad en que nos abandonen, ¿sí? Temor a que el otro se vaya y nos deje, a que también nosotros podamos abandonar a los demás, es decir, ya no me los aguanto, entonces quiero tirar todo, quiero separarme, quiero renunciar, quiero, sí, abandonar, es importante. Allí un indicador como ese deseo, pues identificarlo y poder comenzar a hacer algo para manejar el estrés. Conflictos frecuentes con nuestros seres queridos en especial. Miren que generalmente cuando uno está estresado, a uno se trata de controlar un poco en el mundo laboral, pues uno no le podría gritar o violentar al jefe, ¿cierto? Pero sí lo hacemos en casa, con nuestros seres queridos, con los que menos deberíamos hacerlo. Nos desquitamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, que por el contrario deberíamos protegerlos, deberíamos relacionarnos mucho mejor porque con ellos es que podemos tener un factor protector muy grande para nuestra salud mental.
Aislamiento es otro de los síntomas muy importantes a nivel de la vida socioafectiva. Muchos prefieren aislarse, ¿sí? No soportan mucho estar con las personas, entonces se aíslan. Y allí es importante notar cuando un amigo nuestro, cuando un familiar ya no comparte con nosotros en la fiesta, cuando antes venía mucho, ya no viene, antes salíamos mucho a pasear, ya no sale con nosotros. Ese es un indicador importante de que puede estar viviendo una situación de estrés por diversos motivos, entre ellos puede ser laboral. Esta inseguridad y esta irritabilidad y estos conflictos pueden llevarnos a dependencia emocional, aumentar la dependencia emocional, y eso puede aumentar los conflictos interpersonales. Se afecta el deseo y desempeño sexual. Allí ya también lo decía nuestra doctora, el estrés genera también afectaciones al desempeño sexual. Y eso pues lógicamente va a traer problemas en la relación de pareja. Ah, ya no me quieres, ya no soy atractivo para ti, etcétera. Y lo que sucede es que realmente pues nuestro desempeño y nuestro apetito sexual está siendo afectado por el estrés. En la vida productiva, finalmente, recuerden, pues también la salud mental nos permite generar riqueza en el mundo, en los países. La enfermedad mental genera mucha pobreza. Tenemos que invertir muchos recursos para poder atenderla. Por lo tanto, es importante entender cuáles indicadores psicosociales en la vida productiva son preocupantes. Primero, pues dificultad para la creatividad, es decir, para resolver los problemas de la vida cotidiana, de surgir, por ejemplo, ideas de cómo resolver temas económicos, ¿sí? Creatividad en cuanto a cómo puedo resolver las cosas propias de la vida. Aumentan el consumo de sustancias psicoactivas y eso hace que sea más improductivo un país. Los costos en la salud por la atención que hay que hacer a esta enfermedad de la adicción al consumo de sustancias psicoactivas, pues son muy altos y generan pobreza. Y el estrés hace que haya aumento del consumo de sustancias psicoactivas. Muchas personas inician y quedan en la adicción buscando relajarse, por ejemplo, el consumo de marihuana, cannabinoides, otros opiáceos, o el mismo alcohol, o el consumo de cigarrillo. Hacen que las personas aumenten estos consumos y eso va a alterar otras condiciones de salud en ellas y aumentan los costos al sistema de salud, pero también los costos personales. Si yo últimamente estoy como invirtiendo mucho en medicina, en medicamentos, estoy invirtiendo como en temas de dolor osteomuscular, en temas de gastritis, en temas de poder dormir, y estoy invirtiendo en esos costos médicos, pues eso puede ser un indicador precisamente de estrés. Entonces, atenderlo, o sea, es poder dar la alarma, tengo estrés, ¿qué hay que hacer? Ya la doctora nos dio unos excelentes recomendaciones. El estrés también a nivel social genera poca empatía y ya lo vemos. Pues ustedes pueden mirar el mundo como está de horrible, ¿cierto? En cuanto a las relaciones interpersonales, guerras y demás. Entonces comienza a haber también dificultades políticas y demás. Y en los discursos nuestros, en los discursos cotidianos, hay como un discurso de poca empatía, de poco comprender la posición del otro. Hay unos discursos de odio muy preocupantes que pueden acelerar procesos sociales muy terribles. Pero es también eso, ¿no? Cargados, preocupados, angustiados, estresados. Y eso hace que pues mi contención o mi posibilidad de entender al otro disminuya. Y lógicamente, pues disminuye nuestra capacidad de ser generosos, de ser colaborativos, de aportar para el crecimiento de los demás. Estos son entonces indicadores en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida socioafectiva, en nuestra vida laboral y en nuestra vida productiva. Identifíquelos. ¿A cuáles les pudo dar sí, 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 sí? Y si tiene 3, 4 indicadores, es preocupante y comience a tomar acciones para gestionar el estrés. Y yo pues no voy a ahondar mucho porque de verdad hubo muy buenas recomendaciones en cuanto al manejo del estrés por parte de la doctora. Quiero solamente enfatizar en estos.
Para poder gestionar el estrés, lo primero que hay que hacer es identificar la fuente, porque la fuente puede ser laboral, personal, o sociofamiliar, o genética, o salud. O sea, identifique la fuente de su estrés. Si es laboral, si es personal, pues identifique la fuente. Una vez identificada la fuente, hay que establecer un plan para poder llevarlo a cabo. Y allí vienen que usted puede, por ejemplo, formarse en estilos de afrontamiento. A nosotros no nos educan en eso, no nos educan en la forma como enfrentar las situaciones cotidianas que nos generan problemas. No nos enseñan que hay formas activas y pasivas de resolver las cosas. No hay estilos que ayudan a calmar el síntoma y hay estilos que ayudan a solucionar el problema. No nos enseñan que debemos centrarnos en la solución y no en el problema, por ejemplo. Entonces, es importante entrenarnos en estilos de afrontamiento y también formarnos en resiliencia. Esto es muy importante, es la capacidad de sobreponernos a la adversidad, aprender de ella y poner ese aprendizaje en futuros eventos adversos. Eso se aprende. También tiene un gran componente de personalidad con la que nacemos, pero tiene un gran componente social, cultural. Se puede aprender estilos de afrontamiento, herramientas para enfrentar las condiciones diarias y también fortalecer nuestra capacidad de ser resilientes. No está de más la ayuda psicoterapéutica. Aquí, pues, lo decía Mónica, yo hago parte de la unidad de cuidado integral del trabajador en nuestra clínica en Banaco, en Grupo Quirón Salud. Allí atendemos a los trabajadores estresados y pueden no solo identificar las fuentes personales, familiares y demás, sino también laborales, y hacemos recomendaciones a las empresas para que los trabajadores que están viviendo situaciones de estrés pues puedan pasarla mucho mejor y mejorar su calidad de vida. Pero es importante no huirle al psicólogo, ¿sí? No huirle al psiquiatra, no huirle al médico. Por el contrario, acudir a ellos oportunamente para prevenir que yo esté dentro de las terribles estadísticas de salud mental en el mundo. A nivel empresarial es muy importante que las empresas gestionen los riesgos psicosociales. Hay muchas herramientas. Entre ellas, por ejemplo, ya se cuenta con la ISO 45003, que es la norma, el estándar que tenemos para gestionar los riesgos psicosociales a nivel internacional. Entonces, conocerlas es importante. Colombia tiene una muy buena legislación y tiene buenas herramientas que todos podríamos tomar en cuenta, porque es importante. Las empresas tienen que darle prioridad a la gestión de los riesgos psicosociales. Seguir las indicaciones médicas. A veces, miren, esto es tan fácil como cambie hábitos alimenticios y tenga una vida menos sedentaria. Pero hágalo, pues, es muy difícil, ¿no? Los seres humanos somos muy tercos. Y fortalecer las redes de apoyo, en especial las familias, la familia primaria, secundaria, pero también redes sociales con los amigos, redes sociales con las entidades de salud, con las entidades de recreación, de formación. Es decir, entre más puntos de apoyo tenga en mi red, mejor voy a pasarla cuando tenga grandes dificultades. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Ahí están mis datos de contacto, el correo electrónico, para cualquier inquietud que ustedes consideren que puedo ayudarles, y darles las gracias por permitirme participar una vez más en estos encuentros que realiza el Consejo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Samuel, por compartirnos todos esos consejos y al igual que la doctora, ¿verdad? Poder brindarles a las personas que nos acompañan esta tarde esas recomendaciones, ¿verdad? Que como les comentaba al inicio, van en el marco de la Semana del Bienestar. Es parte de los ejes que venimos promoviendo, que tienen que ver con alimentación saludable, salud física, salud mental, actividades recreativas, el no consumo del tabaco, que al final todas estas prácticas nos generan hábitos, ¿verdad? Y hábitos saludables que a futuro nos van a beneficiar nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, don Samuel, nos consultan si puede, por favor, proyectar nuevamente su contacto, que no lo lograron anotar. También agradecerles, por favor, a las personas que nos están acompañando esta tarde, si nos pueden completar el registro de asistencia para
que quede documentada su participación. Se los voy a compartir aquí nuevamente para que lo puedan llenar, por favor. Vamos a ver los comentarios. Bueno, sí, cuando don Samuel nos estaba explicando de cuando estamos estresados, nuestros mecanismos, ¿verdad? Cómo el cuerpo reacciona, ¿verdad? Que nos ponemos a la defensiva sin querer queriendo, como decimos, ¿verdad? O inconscientemente, es parte, ¿verdad? De los indicadores que podríamos estar identificando de que tal vez algo no anda bien y que tenemos que prestarle mucha atención. Bueno, también nos dicen acá, muchas gracias, excelente. Nos acompañan desde el Hotel Finca Rosa Blanca. Bueno, también el contacto de la doctora, que ya la doctora lo había compartido en este mismo chat. Y vamos a ver qué otros comentarios tenemos por acá. Si alguien tiene alguna consulta, también podría... Ah, bueno, Dinia nos está levantando la mano. Vamos a hacerle la palabra a Dinia para ver si tiene alguna consulta para Osama. Adelante, Dinia. Bueno, buenas noches. Buenos días. Tardes, disculpe. Era para ver si me pueden enseñar o ver la herramienta para hacer evaluaciones de riesgo. Me imagino que se refiere a los riesgos psicosociales que hablaba don Samuel. Tal vez don Samuel, bueno, que hablaba de la norma, ¿verdad? De la ISO 45003, ¿verdad? Fue la que mencionó. Sí, bueno, la ISO 45003 no es que tenga una herramienta particular de evaluación de estrés, hay muchas, de evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, hay muchas. En Colombia tenemos una que está adoptada y está autorizada por el Ministerio de Trabajo. Se llama la batería de evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Tiene unos cuestionarios, tiene unas guías de evaluación de puestos de trabajo, entrevistas, grupos focales. Esa se puede usar aquí en Colombia, pues es la autorizada por el gobierno. Sin embargo, pues no está de más si ustedes allá en Costa Rica tienen alguna herramienta ya autorizada por el ministerio, sino esta es una herramienta que está accesible a todos ustedes. Lo deben hacer los psicólogos con posgrado en seguridad y salud en el trabajo. Aquí en Colombia, pues conozco otras que son abiertas, pues a nivel de Europa. España tiene muy buenos avances en evaluación de riesgos psicosociales por parte del Ministerio también de Salud y Trabajo. Así que pues ya sería como hacer la búsqueda particular. Aquí en Colombia ustedes pueden encontrarlo en la página de fondoriesgoslaborales.gov.co y allí ustedes pueden encontrar información y pueden descargar nuestras herramientas. Como les digo, en Colombia solo podemos utilizar la que está autorizada por el ministerio, pero pues me imagino que si no hay otra indicación por parte de sus países, pues esta puede ser una herramienta válida que puedan ustedes aplicar en las organizaciones. Sí, bueno, efectivamente acá en Costa Rica no tenemos una validad, ¿verdad? Sin embargo, si nos encontramos en ese proceso, ¿verdad? De hacer una investigación, tenemos un proyecto con la compañera Nuri Sánchez, que ella trabaja este tema acá desde el Consejo de Salud Ocupacional y esperamos para el próximo año ya empezar con esa investigación. Don Samuel, el sitio que nos habló, fondoriesgoslaborales.gov. CO de Colombia. Muy bien, les voy a compartir aquí en el chat el sitio para que también puedan consultar. La doctora Danis tiene, vamos a ver, le voy a ceder la palabra a la doctora Danis que tiene la mano levantada. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a don Samuel por la excelente exposición que nos hizo. Tal vez me gustaría comentarles que la experiencia en el trabajo interdisciplinario para el manejo del estrés y los riesgos psicosociales es bastante productiva, bastante rica, y a mí sí me gustaría compartirles eso, ¿verdad? Que si en sus centros de trabajo cuentan con un profesional en psicología, un médico laboral, una enfermera laboral, un profesional en salud ocupacional, pues conviene mucho que trabajen en equipo para la atención de
estos riesgos. Sí, es cierto. Y de eso que dice la doctora Danis es muy importante. Aquí también, pues, permítanme hablarles de lo que tenemos acá en Colombia, que me parece que también es una experiencia muy interesante poder compartir lo que cada país produce. En especial, pues, en Latinoamérica debemos ser un poco más solidarios unos a otros, ¿cierto? En Colombia hay unos protocolos de intervención de los riesgos psicosociales. Allí en la página de Fondo de Riesgos Laborales, ustedes van a donde dice publicaciones, van en la sección estudios, van a encontrar protocolos de intervención. Y como dice la doctora Danis, la intervención es multidisciplinaria. Allí hay todas las profesiones, todos los profesionales podemos intervenir porque el estrés es sistemático, es sistémico. No es un tema solo psicológico, un tema médico, es un tema de recreación, que ya lo habían dicho ustedes, en temas de terapia del humor. Es un tema de nutricionistas, es un tema de fisioterapeutas, es decir, muchos podemos intervenir. Allí ustedes pueden encontrar protocolos con acciones muy puntuales, recomendaciones claras, de acuerdo a cada fuente, a cada peligro psicosocial, pueden encontrar actividades que recomienda el ministerio realizar en las organizaciones a fin de prevenir, hacer intervención primaria, secundaria y terciaria de los riesgos psicosociales en las empresas. Entonces, también invitados a que conozcan esta oportunidad, estas herramientas que tiene Colombia para Colombia y para el mundo. Sí, bueno, sí, Colombia sí está mucho más avanzado que nosotros, pero bueno, como dice don Samuel, es bueno socializar todas estas herramientas y todos estos métodos que tenemos a disposición y bueno, son de forma gratuita, don Samuel. Sí, totalmente. Acceso gratuito. Y Genial, no entonces, están restringidos al país. perfecto. Entonces, para que aprovechemos esos recursos y también los recursos que también la doctora Danis Falla nos ha expuesto desde el IAFA, tal vez para comentarle a don Samuel, el IAFA es el Instituto Costarricense de Farmacodependencia y, ¿cómo es este doctora? Disculpe, se me confundió. Instituto Ah, sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. ajá, ok, me faltó el alcoholismo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, la doctora también desde su formación en esta institución nos ha compartido también la experiencia y todo el soporte que ellos les dan a las personas. Bueno, en este caso no es solo a las personas trabajadoras, sino a la comunidad en general, ¿verdad? Que también hablaba un poco ahí el tema de las adicciones, que nos comentaba don Samuel, que cuando estamos estresados muchas personas tienden a abusar, ¿verdad? De ciertas sustancias o ciertas bebidas o drogas, ¿verdad? Que los hacen escapar por un momento, pero bueno, obviamente sabemos que no son saludables. Bueno, nos preguntan, don Samuel, que si existe algún protocolo específico para reportar el riesgo psicosocial en Colombia. Bueno, digamos que no hay un protocolo en particular. Lo que dice la legislación en cuanto a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que deben identificar los peligros psicosociales y evaluar y valorar el riesgo psicosocial. Y esa evaluación es una tanto subjetiva como objetiva. La objetiva está determinada por el ministerio, que es la batería que les hablo, y esa solo la podemos utilizar los psicólogos para hacer la evaluación y la identificación. No obstante, en la identificación subjetiva de los peligros, entre ellos los psicosociales, las empresas tienen libertad de escoger la que mejor se ajuste. Entonces, aquí en Colombia, una norma, una guía técnica muy utilizada es la GTC 45, Guía Técnica Colombiana, o la norma técnica colombiana GTC 45, y allí es como una matriz donde se identifican los peligros y se valoran los riesgos. No es la única que hay en el mundo, ¿no? Ahí están la FAIN, está la que sale del Instituto de NIOS, está la que utilizan los países nórdicos, o sea, hay muchas matrices o hay muchas metodologías de identificación de los peligros psicosociales o de todos los peligros. Este es otro peligro más como los ocupacionales, es decir, no es que tenga una forma especial de reportarlo.
Me imagino que allí en Costa Rica también utilizarán alguna metodología en particular. Solo es que sepan cuáles son los peligros psicosociales, que ustedes puedan saber cuándo estoy hablando de un riesgo psicosocial, cuándo estoy hablando de un peligro que puede afectar mi salud mental. Es saberlo identificar y poderlo anotar, ¿sí? Poder decir, mira, es que yo trabajo de turno nocturno. Ah, turno nocturno es un peligro psicosocial. ¿Qué puede generar un peligro como turno nocturno? Ah, puede afectar tu salud a nivel cardiovascular, etcétera, puede generar la muerte. Entonces, hay metodologías aquí en Colombia, y esa es una muy común, donde te enseñan a valorar cuál es el nivel de exposición, cuál es la severidad, etcétera. Eso súmele, réstele, y si le dio tanto valoración, el riesgo es alto, medio, muy alto o sin riesgo. Si es muy alto y alto, pues entonces tome medidas. Y para eso están los protocolos. Entonces ahí es cuando nos dicen, mire, si como usted salió alto en tal peligro, lo que le recomienda el protocolo es haga lo siguiente. Y ese es un avance muy importante que tenemos acá en el país. Pero es importante que ustedes aprendan a reconocer cuáles son los peligros psicosociales a los que nos enfrentamos los trabajadores. Perfecto, gracias, don Samuel. Sí, efectivamente, aquí en Costa Rica utilizamos varias metodologías, ¿verdad?, de evaluación, pero son más usadas para los otros riesgos, ¿verdad?, asociados a seguridad, higiene, a ergonomía, y no tanto en la parte psicosocial, pero bueno, sí estamos trabajando en ello para futuro contar con una batería similar a la que ustedes cuentan en Colombia. Acá, bueno, esta consulta podría ser como para ambos expositores. No sé si todavía la doctora Danis nos acompaña, pero nos preguntan desde el punto de vista del empleador, ¿qué experiencias se han tenido con base a un empleado que presente patologías expresadas en las charlas? Bueno, y ponen entre comillas patologías, ¿verdad? Pero me imagino que van desde el punto de vista físico y desde el o médico y desde el punto de vista mental. Entonces, no sé, don Samuel, si nos puede retroalimentar. Bueno, lo que se hace en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es activar el sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial. Entonces, ese sistema de vigilancia epidemiológica implica poder identificar a aquellos trabajadores sintomáticos y poderles hacer el acompañamiento y la remisión adecuada. Sabemos que las empresas no van a no son las encargadas de atender la salud, pues por lo tanto aquí en Colombia pues se remiten a las entidades de medicina laboral pertinentes o adecuadas para que hagan la atención del trabajador. Lo que hace la empresa es primero pues tomar medidas preventivas con los trabajadores. Cuando ya hay un trabajador estresado pueden haber muchísimos más. Entonces lo que se hace en el sistema de vigilancia epidemiológica es poder activar poder activar acciones que conduzcan a corregir las situaciones de estrés y verificar que ese trabajador pues asista a sus, digamos, acompañamiento biomédico, psicológico y demás para manejo del estrés. Una vez, y seguir las recomendaciones que hacen los profesionales, ¿cierto? En medicina laboral, psicología laboral, pues emitimos unas recomendaciones que es importante que las empresas las asuman o las adopten. Y una de ellas es que cuando el trabajador se deba reintegrar, pues se pueda reintegrar o no hay reintegro o se debe reintegrar con restricciones, pues las puedan adoptar. Ya cuando el trabajador se ha dado de alta, pues puede salir del sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces sí es importante que las empresas no dejen pasar los casos. Es importante que actúen. Entonces, en ese orden de ideas, si tú identificas un trabajador con sintomatología de estrés, primero identifique si eso es laboral, porque puede no ser laboral, puede ser preocupaciones personales o propias de su vida personal o social y familiar. Pero si es laboral, entonces active sus sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, haga la identificación de los peligros, la valoración de los riesgos, la sintomatología que pueda estar relacionada y haga las remisiones correspondientes. En la empresa, pues tome acciones conducentes a prevenir que no haya más situaciones o trabajadores con estrés. Si se llega a materializar el riesgo en la empresa, ¿cómo debe intervenir? Pues es eso, ¿no? Es decir, si hay un trabajador estresado, no es bueno que te vaya bien, no. Venga,
vamos a mirar qué sucede. No, es que sí estoy sobrecargado, me siento que no soy capaz con el tema laboral, etcétera. Entonces hagamos la remisión correspondiente a los servicios médicos de salud a los que tengan derecho, y adicionalmente pues en la organización adoptemos medidas que conduzcan a que no crezca más esta situación se corrija la situación de estrés, la fuente. Así es. Bueno, así como todos los riesgos, ¿verdad? En el tema de salud. Exactamente. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, don Samuel. Y bueno, la doctora Dani, no sé si quería intervenir con algún comentario, sino para ir dando por finalizada la actividad. Solamente pues agradecerles la participación y felicitarlos por el espacio y pues desde de nuestra poquita experiencia, pues con mucho gusto en lo que les podamos aportar. Ahí dejé la dirección del correo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a don Samuel. De verdad que muy agradecidos con este ratito que nos dedicaron, ¿verdad? Para ustedes como especialistas en la parte médica y en la parte de salud mental, nos puedan retroalimentar a muchas de las personas que estamos el día de hoy acá, ¿verdad? Que nuestro público meta, don Samuel y doctora Falla, son comisiones y oficinas de salud ocupacional, ¿verdad? Son personas que se encargan de la prevención en los centros de trabajo y que todas estas prácticas y todas estas recomendaciones que nos brindaron el día de hoy la van a llevar a sus centros de trabajo. Así es que muchísimas gracias a ambos. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes esta tarde. Muy agradecida y como les decía al inicio, esperamos volver a contar con su participación a futuro en otras actividades que desde el Consejo de Salud Ocupacional estaremos realizando. Muchísimas gracias a todas las personas también que nos acompañaron y esperamos que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias, don Samuel. Hasta luego. Esperamos pronto tenerlo en Costa Rica. Ojalá así sea. Gracias. Bueno, Saludos.